yo soy Carla Rangel, soy artista visual del estado de Coahuila y bueno, les voy a presentar esta charla, plática acerca de un proyecto que desarrollé a partir del 2018. En teoría, ahorita les platico por qué. Se llamó, tal como esta presentación, Nómada, Psicogeografía del Desierto. Y bueno, les platico un poquito de mí. Yo nací aquí en Saltillo, Coahuila, pero tengo familia de General Cepeda, que es un municipio vecino, ¿no?, de aquí de esta ciudad. Y pues allí fue donde desarrollé en mayor parte este proyecto. Les platico un poquito acerca de pues por qué este desierto, ¿no? Mi primer acercamiento pues fue por mi abuelo, por mi abuelo y por mi papá, pero primero por mi abuelo. Él vivía allá junto con mi abuela, maternos, y pues le encantaba su trabajo. Él era campesino, le encantaba ir al desierto, ir a su labor, ir al campo, cuidar a sus animales, cuidar sus tierras, pero también tenía este otro lado donde le fascinaba irse a caminar, ir a ver, a sentarse bajo un árbol y ponerse a ver el paisaje, o ir a caminar ahí y encontrar cosas. Siempre nos regalaba como estas puntas de flecha o los caracoles, o nos hacía collares con un mecate que le hacía muy delgadito y estos caracoles. Juntaba piedritas, fósiles, lo que se encontrara que le encantara, ¿no? lo juntaba y que se le hiciera curioso. Luego como cariño se le pega un poco a mi papá y tengo como esos recuerdos, ¿no? Mi papá también es un explorador de primera y además le encanta como la historia de estos lugares y pues conocer en general. Entonces pues se me pegó un poco a mí este gusto y este afecto por esa tierra, y en algún momento yo estaba trabajando con el cuerpo, estaba trabajando con lo somático, con la enfermedad. Después hice un proyecto acerca de no recuerdo bien si era sobre como lo micro, las células, que bueno, tiene un poquito que ver. Todo ha sido como muy consecuente en los temas, o eso creo yo, los temas que he tomado como en mi carrera. Y después quise cambiar un poquito. Quería yo como forzarme a, bueno, es que ya no quiero hablar desde la familia, ya no quiero hablar desde los afectos, y me negaba como esto, no entendía muy bien por dónde tenía que darle. Y entonces estaba un poco como fastidiada y dije, bueno, ¿qué hago? Pues me voy a ir a caminar, me voy a ir al rancho y a ver qué hago por allá. Y entonces me voy y pues eso hago, empiezo a caminar, empiezo a hacer recorridos, con la mente así un poco en blanco. Inmediatamente me hace clic y digo, a ver, pues esto lo tienes que hacer un poquito de una manera más consciente, ¿no? O sea, obviamente te sale como ese ímpetu y esa pulsión de más bien de artista, y entonces empiezo como a concientizarlo y a decir, ok, voy a hacer estos recorridos, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué nos encontramos, vamos a caminar y andar bajo pues bajo la premisa de la deriva, ¿no? Lo hacemos, pero pues ya veremos qué nos depara el territorio. Hago un paréntesis para darles leer una cita de, obviamente, quienes trabajan, o si mencionamos la palabra recorrido, caminata, andar en el arte, pues nos referimos a Francisco Careri, ¿no? Con su libro
de los recorridos, ¿no? Y el andar. Dice, si para los sedentarios los espacios nómadas son vacíos, para los nómadas dichos vacíos no resultan tan vacíos, sino que están llenos de huellas invisibles. Cada deformación es un acontecimiento, un lugar útil para orientarse y con el cual construir un mapa mental dibujado con unos puntos, lugares especiales, unas líneas, recorridos y unas superficies, territorios homogéneos que se transforman a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, había leído un poquito en este libro, tenía estas ganas de caminar, todo se unió un poquito, pero entonces me di cuenta en estas derivas que realmente lo que me une a este territorio pues sí es lo afectivo, sí es mi propia identidad, sí es mi propio cuerpo, ¿no? Mi conexión es directa con este terruño, y así me sentí cuando lo caminé, ¿no? Con esta conciencia, pero también no, era una cosa muy, hay una conexión que trascendía pues lo que pudiera ser consciente. Y bueno, el proyecto se llama Nómada, precisamente, Psicogeografías del Desierto. Es un proyecto básicamente de gráfica expandida, en el que a través de estos recorridos que realizo, pues hago o intento hacer un mapeo de este territorio, de este desierto que alguna vez fue mar. Esta vez me centro en esa parte del desierto, de la historia del territorio. Intento realizar este mapeo entre el territorio y mi cuerpo y mi identidad en relación a él, desde una dimensión espacial, desde una dimensión temporal, de identidad, de pensamiento, a través de estas representaciones gráficas que pues yo pueda hacer de estos recorridos, ¿no? De los recorridos del territorio y de mi relación con este. El proyecto pues se construye bajo este concepto principal, ¿no? Del andar y del recorrido, pero es para situarme justo en este territorio donde habito, y en este recorrido buscaba también una reflexión psicogeográfica entre el desierto y lo somático, los afectos, lo corporal y mi memoria. El desierto donde trabajo, mi primer acercamiento fue primero a un valle, que es el Valle de Narigua, y es un sitio arqueológico donde se encuentra una gran cantidad de vestigios de nuestros antepasados, donde hicieron petrograbados, ¿no? En estas piedras areniscas gigantes, pequeñas, ¿no? Puedes encontrar una gran variedad de ejemplares. Hay miles de piezas en estas piedras. Es un lugar hermoso, lo pueden buscar en Google. Además, digo, de otros lugares que hay en todo el sureste, en Parras, en General Cepeda, en Saltillo, en Ramos Arizpe, etc. Entonces mi primer acercamiento es ahí, o mi primera reflexión más bien. Intento pues hacer estas conexiones entre mi cuerpo o mi identidad, esta búsqueda de identidad espejeándola con los ancestros, ¿no? Con quienes vivían ahí, con quienes hicieron estos vestigios, que sentía también como esta conexión desde lo visual, obviamente, desde lo gráfico, pero bueno, esa es otra cosa. Ese, les platico, fue mi primer acercamiento, y después me paso a esta parte donde el desierto fue el mar de Tetis, y empiezo en estos recorridos a encontrar los vestigios de hace millones de años, ¿no? De hace 200 millones de años, donde voy encontrando bancos de fósiles marinos en rocas,
conchas fosilizadas, ostras, ostiones, puedes encontrar, no sé, hasta dientes de tiburón, yo qué sé, ejemplares de cangrejos, una gran variedad de fósiles marinos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que siento el desierto vivo, pero no nada más desde la flora y fauna, ¿no? Siempre se usa esta frase del desierto, sí está vivo, ¿no? O sea, sí hay vida, a pesar del entorno y de las circunstancias tan adversas con el clima y con otras cosas, ¿no? Sobre todo el clima, que es bastante, pues, áspero, árido, eh, bastante complicado. Sino que el desierto para mí también está vivo desde este otro lado, en relación con la historia. Encuentras todavía estas piezas, esta fauna, esta flora, el agua, todavía la encuentras en este lugar, solo que de otra manera, ¿no? Transformada o congelada en el tiempo. Entonces, para mí se convierten en espacios de dualidades, pero más bien de este recorrido en entre una cosa y otra, entre lo antiguo y lo actual. Hay como una especie de limbo en esos fósiles. Eh, Hay un fragmento de la historia perdido. Entonces, para mí era como intentar hacer develaciones, ¿no? Y eso se nota, por ejemplo, en una pieza, este, donde hago un frottage, es como calcar, digamos, texturas, ¿no? Sobre estas rocas donde está el agua, el movimiento del agua fosilizado, y empiezo a hacer grandes piezas, ¿no? de gráfica, con esta técnica donde voy marcando el movimiento, eh, y creo que eso me permite hacer una especie de develación gráfica y fotográfica, ¿no? Porque al final pues son principios fotográficos lo que estoy haciendo. Se hace esta develación como del tiempo contenido en la roca, en los rastros que se han acumulado a través de los años. Eh, Creo que logra evidenciar como este movimiento, ¿no? de hace millones de años. Eh, en el proyecto yo me planteaba, quizás suene como muy fuerte, no sé, un poco atrevido, pero me planteaba jugar un poquito después con la ciencia, con lo que es real y no, porque al final pues sí, obviamente hay estudios y hay un montón de cosas, ¿no? Entrometidas o que tienen que ver con la ciencia, que son ciencia más bien, que nos permiten conocer y saber hace cuántos millones de años hubo agua en ese lugar, hace cuánto tiempo pisó un humano aquí la tierra, ¿no? O el primer Homo sapiens, o no sé, ese tipo de cosas, cuánto tiempo tiene la tierra, pero realmente nada es exacto. O sea, un día sale un científico diciendo otra cosa y a los 5 años se crean nuevas teorías, ¿no? O hay nuevos descubrimientos. Entonces, ¿qué tanto de todo esto pues es cierto? Pues realmente no lo sabemos, ¿no? Ni la historia ni la ciencia son exactas realmente. Los límites y la exactitud que pudieran tener ambas pues son inestables, son muy cuestionables, así como el arte. Es a lo que voy, que el arte y la ciencia son muy conjugables, ¿no? Eh, Creo que en este pequeño limbo, o en esta línea que a lo mejor yo me estoy inventando, pero pretendo a lo mejor quizás ser un poco permisiva, pues
creo que se pueden crear nuevas formulaciones y nuevas teorías, tal como en el arte, para poder construir las nuestras y construirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues yo veo este proyecto como una parte de la historia o de esta narrativa contada por mí y mi situación espacial y temporal en ese lugar. Pues eso, desde una perspectiva muy personal, ¿no? Me interesa desde la historia narrar el vacío que existe como entre este destiempo. Encuentro un lugar yo en estas caminatas que es donde desarrollé casi todo el proyecto, donde encuentro un banco de fósiles marinos impresionante, estas planchas con el movimiento del agua fosilizado, un montón, un paisaje bellísimo, no hay interrupciones, obviamente, está en medio del desierto o semidesierto más bien, ideal para poder trabajar, y lo convierto entonces en mi estudio, una especie de estudio abierto en el campo. Y entonces me sitúo en este lugar y puedo ahora sí como, ¿no?, asentarme y sentarme y plantar ahí las ideas y entender qué es lo que quiero hacer, más allá como de este archivo de fotografías que estaba creando y estos recorridos, como hacia dónde lo podía llevar formalmente, porque me interesaba la idea de la gráfica, ¿no?, de poder hacer una huella de la huella, una huella del vestigio, de documentar esa parte que yo quería narrar, que yo quería contar, pues en mi trabajo, ¿no?, en gráfica. Entonces, cuando me sitúo en este lugar, entiendo que hay como una doble temporalidad de este sitio. Me sitúo en dos tiempos distintos dentro de este mismo espacio, y te logra transportar, ¿no?, entre el paisaje actual y el paisaje antiguo, entre lo que hay ahora y entre el vestigio. Entonces es una cosa muy, muy interesante, muy mágica para mí, ¿no? En estas representaciones gráficas o en estas piezas me interesaba crear una suerte de especulación de lo que fue el mar, el océano en este nuevo paisaje que ahora es árido. Me interesa develar las estratificaciones de la tierra, de este territorio. Y bueno, creo que se logró como en algunas piezas, ¿no? O eso creo yo. Y bueno, pues básicamente ese es el proyecto. Hay algunas otras piezas, como donde utilizo sobre todo es gráfica, ¿no?, pero utilizo pues el dibujo. Hay otras hay algunos gofrados, también tengo estos frotages que les contaba, pero luego el proyecto se desvió un poquito como a la fotografía, que justo yo realmente la fotografía la utilizo como una herramienta, o así la veía yo, como a modo de pues obviamente registro, pero también últimamente sobre todo archivo con este proyecto. Digo, ya había estado trabajando desde hace tiempo con el desierto, y empecé como a hacer este archivo de foto, ¿no?, de los diferentes tipos de vestigios. Y entonces a partir de la foto, pues puedo hacer algunas otras piezas, ¿no?, que realmente yo no me había dado cuenta que estaba ahí ese archivo, sino que un día, todavía dentro creo que de la beca, entramos fui seleccionada para el programa de fotografía contemporánea, y
bueno, yo decía, pues yo no hago foto, ¿verdad? Yo hago dibujo, yo hago pintura, yo hago escultura, si acaso un poco de instalación, pero la foto como tal pues yo no hago, sino que alguien me incita y me dice pues dale, ¿no? Y yo había escuchado un poco sobre el programa también y dije, ok, esto no nada más digo, es fotografía contemporánea, pues vamos a entrar. Entonces quedo seleccionada y ahí comenzamos a trabajar sobre esta idea eh, sobre este mismo proyecto y me piden el archivo de imágenes y entonces ahí con Javier Ramírez Limón pues empezamos a trabajarlas, ¿no? Y ver qué más podíamos hacer, además de las piezas que ya había hecho. Y al final resultan una serie de GIF animado, donde pues creo que ahora el GIF devela de una mejor manera o de una manera más inmediata quizás la consistencia de estas estratificaciones, ¿no? Las rocas, los vestigios, son una especie como de radiografías que pasan obviamente rápidamente, ¿no? Como en un todo GIF. Son a través de este movimiento quiero remitirme como a estas temporalidades que van pasando a través del tiempo. Y bueno, pues el proyecto sigue todavía. Yo no he terminado con este territorio tan vasto, con además todo este montón de tiempo en la historia que, digo, no soy investigadora, soy artista, y si bien utilizo obviamente la investigación, pues lo que me interesa más pues es mi labor artística, ¿no? Como tal, y crear pues nuevas teorías desde mi profesión, desde mi campo. Creo que todavía tiene mucho por dar ese territorio para mí. Todavía tiene mucho de donde sacarle jugo y en eso estoy, ¿no? Es un territorio que, como les decía, empiezo a acercarme desde lo afectivo, desde lo generacional, desde la identidad, pero después empieza a cambiar esto, a acercarme ahora desde la historia, desde la ciencia, pero también desde un poco la ficción, desde tratar de construir nuevas teorías acerca de los espacios, acerca del tiempo. Entonces, bueno, para allá va un poquito. Ojalá les haya podido compartir el proyecto, lo que los objetivos que tenía con pero sobre todo pues el cariño, ¿no? Y el afecto que le tengo al terruño. Me pueden buscar en redes sociales como Carla Rangel. Por ahí están en Instagram algunas imágenes o en Facebook. No hay muchas, la verdad. Pero digo, ahorita estoy como desde hace tiempo alejado un poquito de redes, pero por ahí pueden como stalkear un poquito. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia o solo quieren hacer diálogo, pues adelante, ¿no? Pueden contactarme ahí por redes. Gracias, un saludo para todos y hasta luego.